Él es David Placer, es periodista, es investigador, tiene dos trabajos que tienen que ver con la brujería en la revolución bolivariana, que debería ser involución bolivariana, Los brujos de Chávez, que es del 2018, y del 2019, El dictador y sus demonios. Sobre la brujería de esta gente, ya la gente, el país conoce, entre otros gracias a gente como David Placer. ¿Por qué te atrajo esto, David? Bienvenido. ¿Por qué te atrajo este estudio y, por qué, y sin temor te enfrentaste y te metiste allí en ese mundo? Gracias, Napoleón. Yo quería saber, y por eso inició la investigación, si esos rumores, esos cuentos de camino, esos rumores de pasillo que tanto habíamos escuchado en Venezuela, de que supuestamente se rociaban polvos adormecedores en la ciudad de Caracas, que sí sacrificaban a un león en Miraflores y que Chávez se bebía la sangre de animales salvajes, si todas esas cosas completamente inverosímiles tenían, aunque sea, una milimétrica base de realidad, porque lo había escuchado de exmilitares, de gente que trabajó con el gobierno, en alcaldías, en gobernaciones. Entonces estaba convencido de que al menos algo de realidad tenía que haber detrás de todos esos cuentos casi increíbles. Resulta que muchos de esos cuentos, la realidad hasta llega a superar al rumor. Y por eso allí inició la investigación que iba a ser en principio un reportaje para el diario El Mundo de aquí de Madrid, para el que colaboraba en aquella época, en el año 2016, y finalmente me convencen de hacer un libro. Y entonces, bueno, la investigación duró mucho más tiempo, pero sí fue, bueno, con un resultado muy óptimo, al menos desde mi punto de vista. ¿Y qué es lo que resultó cierto? Es más, eso que parecía inverosímil, no solamente no era inverosímil, sino era todavía más exagerado. En resumen. Bueno, fíjate, hay dos aspectos que me llamaron mucho la atención. Uno de ellos es comprobar, yo mismo pude entrar al Palacio Presidencial de Miraflores y comprobar esas cosas que me habían dicho los santeros, los babalaos, que existían en el Palacio Presidencial. Bueno, hasta con mi propio BlackBerry de ese momento le pude hacer las fotografías a la cabeza de un caimán en el Salón de la Brujería, que es el Salón de la Patria, o donde está un ancla enorme que es el espíritu, dicen ellos, de Yemayá, la diosa de los mares según la santería cubana. Y lo que me llamó la atención es que yo pensaba que iban a ocultar de alguna forma, digamos, de quitarle hierro al asunto, y no, resulta que allí los custodios, que el personal militar, que el propio pintor, que hace, por cierto, rostros de Chávez muy grandes, no en cuadros, sino en las propias paredes del Palacio Presidencial de Miraflores, pues reconocía abiertamente, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de tapujo, que efectivamente allí se realizaban sesiones espiritistas. Entonces, eso me sorprende cuando el chavismo en Petróleos de Venezuela, en la sede principal de PDVSA en la Avenida Libertador, ya abiertamente hay altares santeros o en los ministerios. Nunca pensé que esa religión, o pseudo religión para algunos, pues iba a ser tan aceptada, ¿no? No ya de forma velada, de forma disimulada, sino abiertamente aceptada como casi, digo yo, la religión oficial del chavismo, porque creció en alcaldías, en gobernaciones, en empresas públicas. Y el otro punto es que hasta se tejió una red de espionaje de babalaos que asesoraban, o siguen asesorando a algunos, a altos jerarcas del chavismo. Y resulta, me lo dijo el propio Raúl Baduel desde la cárcel de Ramo Verde, cuando fui a entrevistarlo en dos ocasiones ya en el 2014, 2013-2014, que esa era una red de espionaje que Fidel, viendo en Chávez una personalidad supersticiosa, muy atraído por estos temas de espiritismo, estos temas sobrenaturales de ocultismo, pues sembró en él supuestamente a los mejores babalaos de Cuba y los fue introduciendo poco a poco en los ministerios, en la gente de confianza de Hugo Chávez. Y me comenta el propio Raúl Baduel, pero me lo habían comentado ya muchos babalaos venezolanos que estaban celosos de los babalaos cubanos que ya hacían negocios con el gobierno, que habían sido desplazados por estos espías que lo que hacían en teoría era asesorar espiritualmente a los jerarcas del chavismo, pero que en la práctica lo que hacían era llevar esa información a La Habana, es decir, eran los ojos y los oídos de Fidel Castro en Venezuela. Ok, y eso de los babalaos y esas cosas, no necesariamente
es peligroso. Pero hay toda una rama que sí es muy peligrosa, que inclusive asesina no solamente animales, sino gente, o roba huesos del cementerio, por ejemplo. ¿Hasta dónde llegó o llega esta gente? Y Chávez, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿Chávez era peor o mejor en ese sentido como persona y como santero que Maduro? Bueno, dos preguntas. Empezamos por la primera. A mí me sorprendió muchísimo y fue una de las cosas que más me estremeció negativamente, el Cementerio General del Sur, en lo que se ha convertido. El Cementerio General del Sur, allí en Caracas, los puestos que uno recuerda de niño, que eran donde se vendían verduras o frutas o ropa, pues muchos de ellos ya están comercializando otro tipo de mercancía mucho más inquietante, ¿no? Y entonces te venden osamenta humana que saquean dentro del cementerio. Y Así, cada... libremente, abiertamente. No, no están expuestos libremente. Son tiendas de santería donde venden algunas figuras de la santería, venden flores, venden velones, esas cosas. Y luego en la trastienda, es decir, en la parte trasera de esos comercios, sí tienen los huesos, la ganga que llaman ellos. Y entonces allí cada hueso humano tiene un valor distinto. Entonces no es lo mismo las falanges, los huesos de la mano, un fémur o la calavera, que tenían en esos momentos unos precios que yo ya no recuerdo, porque imagínate, en bolívares ya uno pierde la cuenta, pero no era evidentemente, no eran precios económicos, ¿no? Es una religión muy cara. Y los propios, bueno, el diácono del cementerio me comentaba horrorizado que él, cuando llegó, hasta la propia policía participaba en el negocio de la extracción ilegal, del saqueo de huesos en el Cementerio General del Sur, y me había comentado en aquella época, en el año 2013, que habían intentado profanar la tumba de dos presidentes, de Rómulo Gallegos y de Isaías Medina Angarita, pero no lo habían podido hacer porque la losa era muy pesada. Bueno, años después, creo que 2 años después, los familiares de ambos expresidentes denunciaron que las tumbas fueron profanadas, y también desapareció Joaquín Crespo, los huesos de Joaquín Crespo y de Misia Jacinta. Desaparecieron los dos también del cementerio. Entonces a mí me comentaban estos paleros que el palero que es policía busca huesos de policía, porque supuestamente entonces ese policía te va a ayudar a ascender, a tener un mejor desempeño laboral. Los malandros, los ladrones, los delincuentes, los secuestradores buscan huesos también de delincuentes para que lo ayuden en sus cosas. Entonces yo siempre me pregunté desde el primer momento, ¿quién se atreve en Venezuela a robarse los huesos de 3 expresidentes? Eso es una pregunta que queda en el aire. ¿Y qué huesos son más cotizados y más caros? ¿Los de expresidentes o los de malandros? Por supuesto que los de expresidentes, porque hay muy pocos. Los huesos de malandros tienen también alta cotización en ese mercado, pero el Cementerio General del Sur está lleno de huesos de malandros, por supuesto. ¿Y hay una zona? ¿Los huesos más caros y los huesos menos caros? Bueno, precisamente los huesos de un presidente no tienen precio. No. ¿Qué parte del esqueleto humano? Sí, bueno, lo que quieren todos es la calavera, la cabeza del cuerpo humano. Eso es, lo ponen en un cuenco y lo llaman la ganga. Ese es digamos, el elemento más preciado, ¿no? Y entonces tiene un altar siempre muy escondido, no está o no suele estar, digamos, a la vista del público. Ahí sí hay cierto pudor. Es la única rama de esta religión o pseudo-religión donde los paleros prefieren no decir que son paleros, prefieren no decir que tienen en su casa huesos humanos que fueron robados, etc. Eso sí, hay mucho más secretismo con ese tema. Luego, bueno, está también en esta rama, y eso sí fue un rumor que quedó allí, la propia Irma Marsman, que fue compañera sentimental de Hugo Chávez, tiene esta teoría, igual que Raúl Baduel y muchos otros conspiradores del golpe de Estado del 92, que esa ceremonia que celebró Hugo Chávez en vivo y directo
prácticamente a todo el país, desvelando, ¿no? Los huesos de Simón Bolívar, del Libertador, esos huesos amarillentos del Libertador, pues constituían un acto de palería, ¿no? Y entonces dentro de su entorno está ese convencimiento que esa obsesión tenía que ver con que Chávez se quería hacer con un resto de los huesos de Simón Bolívar para hacer algún ritual extraño, secreto. Tengo entendido que no había ningún hueso de Simón Bolívar, porque en Colombia, ¿no?, donde estaban enterrados los huesos de Simón Bolívar, se inundó todo aquello, se mezclaron huesos de diferentes personajes y demás cuentos, y además luego fueron desapareciendo los huesos, no sé si por el agua, por la humedad o por lo que sea, de forma que esos huesos que metieron allí, ¿no?, en algún momento alguien los metió o tal vez ellos mismos para engañar. Pero en fin. Sabes que en ese sentido, el propio Hugo Chávez allí, en esa alocución que da, la noche, creo que fue en el 2011, 2 años antes de morir, él dice que él mismo tenía esa duda de si esos eran los huesos del Libertador o no, y él allí lo reconoce. Pero dice en ese supuesto diálogo místico que entabla con el Libertador, que luego finalmente él sí estaba convencido de que sí eran los huesos de él. Eso también fue transmitido, ese sí, diálogo. Sí, lo puedes ver, sí, lo puedes buscar por YouTube, claro, claro. Y él prácticamente habla con Simón Bolívar a través de unos versos de Neruda, ¿no? Y él mismo se contesta. Es una escena que hay que ver, creo. Dios mío, hasta donde llega la ignorancia de la gente. Y déjame decirte, para los que estén diciendo, bueno, es que Venezuela es un país subdesarrollado, mijito, la brujería, donde realmente se practicó en toda Europa y lo distribuyó hasta los Estados Unidos, se llama Inglaterra. Y la brujería en Estados Unidos es vox populi. O sea, por supuesto. Allí tienen su desarrollo o no, pero bueno. Sí. Mira, ¿hasta dónde llegó, según tus estudios, Chávez Frías en esas cosas? Bueno, hay hechos comprobados y ciertos, y luego hay otros donde sí surgen algunas dudas sobre lo que pudo llegar a ser. Que simplemente son versiones, porque evidentemente que la brujería llegó hasta el propio Palacio Presidencial y que allí se hacían sesiones de brujería y de espiritismo, pues es un hecho contrastado, ¿no? Además, nunca lo han desmentido. Que se leía las cartas, que lo iban a que lo despojaran, bueno, todo ese tipo de cosas. Leyeron presidentes anteriores. Pero casi todos, ¿sí? Casi todos. Pero ¿hasta dónde llegó? ¿Cuál fue el extremo que tú averiguaste al cual llegó en su brujería, palería o como lo quieras llamar Chávez Frías? Bueno, hay un hecho que sí es verdad que hay varias versiones que apuntan a que él hizo un ritual en África, y uno de esos, quien difunde esa versión también, es el expresidente de los trabajadores de la CTV en el exilio en Perú, que asegura, Carlos Ortega, que asegura que Hugo Chávez realizó en uno de los viajes que hace a África, que hacen escala en Mozambique, que él hace un ritual desnudo donde le echan la sangre de un animal muerto. Y entonces que él asegura que tenía testigos directos de esa escena y que ese ritual precisamente consistía en enterrar fotos de sus enemigos políticos, y dice Carlos Ortega que entre esas fotos estaba la de él mismo. Entonces dice con sorna Carlos Ortega que, bueno, peor destino tuvo quien realizó ese ritual que esa persona a quien él deseaba todos los males, que además fue meses antes o semanas antes de ese golpe de Estado o rebelión o vacío de poder, como quiera que haya sucedido, del 2002, del 11 de abril del 2002. Te lo pregunto porque estando en Orlando, cuando llevábamos niños a Orlando, a los parques de Disney, con la ayuda del gobernador de entonces de Aragua, que llevábamos siempre 2 grupos de 100 niños. ¿Hablas del chavismo? O sea, de ICEA o... No, de Diosdado, no, de Hidalgo Bolívar. Hidalgo. ¿Cómo se llama? Fue al principio del chavismo.
cuando llegábamos, que eran los niños pobres que mejores notas sacaban en el año, se me acercó, y que por cierto, el gerente del hotel donde se alojaban los niños, se me acercó y me dijo, mire, aquí vienen niños de todas partes del mundo, de todas partes del mundo y de todas partes de Norteamérica. Ninguno de esos niños se porta mejor que los niños de ustedes, los niños venezolanos. Eso me lo dijo el gerente del hotel. Y tú sabes que cuando hay un montón de niños, los niños suelen hacer desastres. Bueno, eso lo dijo. Pero en una de esas se me acercó un señor y me dice, ¿podemos hablar? Y yo, sí, cómo no, dígame. Yo estoy aquí porque no regreso a Venezuela, porque yo tuve que volar, manejar los aviones con el presidente Chávez y se llevaban, no sé si una vez o dos veces o cuántas veces fue, no recuerdo cómo me dijo, pero que él vio cómo salían entonces un grupo en un sitio lejano de una selva o no sé dónde, con un muchacho, con un niño, y regresaron al cabo de un tiempo de 1 hora, 2 horas, todos, excepto el muchacho, porque lo sacrifican. Y no sé qué hacen con la sangre. Pero como ese cuento también lo dijeron en una época de Gómez, que los adecos andaban diciendo que Gómez era la maldad total y que es un desastre, que fue un desastre total. ¿Ok? Entonces yo no sé si es verdad o es mentira. ¿Qué sabes tú de esos sacrificios de seres humanos? Fíjate, tuve por supuesto múltiples testimonios que hablaron sobre ese tema, pero yo no incluí, Napoleón, ese episodio en el libro porque no había ningún elemento sólido o no pude encontrar yo ningún elemento sólido que validara esas versiones. Me han escrito muchísimo, incluso una trabajadora del Instituto del Niño que también aseguraba que los niños que iban a ser operados en Cuba, que eran niños de la calle, que iban a ser operados de múltiples, ¿no? Operaciones porque tenían muchos problemas de salud, pues muchos de ellos no regresaban. Y esta persona ya vive fuera de Venezuela, pero tampoco ha sabido o ha podido aportar ninguna prueba fehaciente más que su propio testimonio. Y también muchas personas me han dicho que conocen a un chofer, que conocen a un piloto, más o menos en la línea de esta versión que tú estás contando ahora. Pero simplemente excluí ese tema que también es un rumor recurrente, que Chávez lo hacía y que algunos de los altos jerarcas lo hacían, es decir, sacrificios humanos, porque es tan extremadamente delicado, escandaloso, atroz ese tema que lanzar, aunque sea como una mera sospecha, esa versión en un libro sí me parecía mucho más delicado y entonces decidí finalmente no incluirlo, a pesar de que es cierto que abundan muchas versiones sobre este tema. Ok, yo tengo solamente este caso de este hombre que me habló en la ciudad de Orlando. Ok, en resumen, tú que tienes varias personas que te hablaron, ¿en qué coinciden las diferentes declaraciones de esas personas? ¿Cuál es el tema, el núcleo de lo que ellos dicen? Sí, ¿En qué coinciden todos ellos? en lo que coinciden es en la desaparición de menores, casi siempre de niños de la calle. Eso es en lo que coinciden. Como te digo, no enseñaron nunca una prueba. Por ejemplo, que me dijeron que me iban a conseguir el propio piloto o uno de los pilotos que supuestamente participó en ese viaje en el que fue Hugo Chávez, es que era muy la versión Napoleón, pero es que es como si lo conocieses a esa misma persona. Es que es muy parecida a la que has contado y la he recibido de 3 personas distintas. Es prácticamente la misma versión. Pero claro, no hemos dado con la fuente primigenia, es decir, con la persona que realmente pudo haber presenciado ese tipo de cosas. Algunos dicen que está loco, otros dicen que desapareció, pero lo cierto es que no he podido llegar a la fuente original de ese testimonio. Ok, pero entonces que tú tengas ya pruebas concretas de eso, que además no sé cómo se llama, eso tiene un nombre,
porque vuelvo a repetir, no todo ese tipo de brujería o religión o como se quiera llamar, es dañina para los otros seres humanos, ni hace maldad, ni se usa para hacer maldad. Aunque hay quien dice que uno de los pasos necesarios es hacer un mal. No lo sé, porque eso ni es mi especialidad ni me interesa. Lo que sí dicen es que para que se cumplan las maldades que tú le puedes hacer a una persona, esa persona tiene que creer que es posible que eso se dé. Que si uno no cree en esas cosas, eso no se da. ¿Cómo se llama esa cosa maligna, negra, oscura que practicaba Chávez? Bueno, te estás refiriendo, intuyo, a dos cosas que pueden ser incluso sinónimas, a magia negra y a cultos satánicos, ¿no? A ritos satánicos. Porque ni la santería ni la palería practica actos rituales con humanos. Simplemente la palería practica rituales con humanos, pero fallecidos, ¿no? Es decir, no se sacrifican a humanos, ¿no? A mí sí es cierto que en esta investigación hablé por teléfono con Adriana Asi y me nombró a un ex militar y me decía que él había quedado también muy trastornado por lo que había visto, porque decía ella que según este militar, y es cierto que Adriana Asi pues ha podido cometer, como todo vidente, grandes equivocaciones, pero cosas muy concretas que me había dicho para el libro eran ciertas. Y ella dice que hay un militar, Rojas Suárez, si no recuerdo mal, exmilitar del Estado Bolívar, si no recuerdo mal, que aseguraba que Chávez sí llegó a practicar estos ritos satánicos, dijo que tenía un pacto con el diablo. Me voy a decir una cosa que yo viví. Nosotros logramos quitarle el famoso crucifijo que él siempre tenía en la mano. ¿Te acuerdas que salía siempre por televisión con un crucifijo? El que levantó en el 2002, el 11, el 13 de abril. No voy a decir cómo, claro. Y entonces eché el cuento en 24 horas que una señora lo consiguió rezando en la catedral, exactamente porque cuando Chávez Frías se metió con el cardenal o le insultó o algo de eso por televisión. Sí, haces eso, pues te vamos a hacer lo siguiente. Ok, ese crucifijo lo tuvimos por años ahí, después lo dejamos y lo guardamos y punto. Estando ya aquí en los Estados Unidos, no sé por qué sale a relucir el famoso crucifijo hablando con el padre Palmar. Y se lo mostramos al padre Palmar. Que tú sabes que el padre Palmar, además de ser cura católico, ¿no?, es de ascendencia guayú y tiene familia guayú. Y él es guayú. Entonces lo ve y yo le veo la cara de asombro y digo, ¿qué es lo que pasa? Que el INRI está al revés. Esto está manipulado, manejado, no sé cuento, para hacer actos satánicos. Y digo, ¿sí? No, y deshazte de eso, me dice él. Pero ¿cómo nos deshacemos de eso? Entonces, él agarra el crucifijo, no sé qué es lo que hace, lo bendice o algo aquí en la casa. Y entonces, me pide un pote vacío de vidrio y lo llena de sal y lo mete allí. Y se lo lleva mientras él habla con exorcistas de diferentes partes del mundo, inclusive uno que está en el Vaticano. Yo veo el crucifijo y efectivamente está doblado, pero ¿cómo puede estar doblado? Es imposible hacerlo con la mano, es imposible hacerlo. ¿Ok? Y entonces hacen ese acto, un mes después o algo de eso, pasa eso, y el crucifijo, yo lo vi, no solamente se pone bien, que estaba doblado el INRI, sino que además se rompe. Un crucifijo de esos fuertes. Eso lo vi yo. Eso lo viví yo. Napoleón, ¿tú tienes ese crucifijo en tu poder todavía? Ya no existe. Ese crucifijo se rompió y en todo caso lo tiene el padre Palmar, porque yo nunca más quise ese crucifijo ni remotamente. Eso lo hicimos para
demostrarle a Chávez, ¿no?, que se podía llegar hasta él y que estaba rodeado de gente que no creía en nada de eso que él hacía. Pues sabes que Pero habla con el padre Palmario, si quieres te doy el teléfono y él te puede echar el cuento completico. no, por supuesto. Además es una historia extraordinaria la que me estás contando. Fíjate que no la desconocía por completo. Me estoy enterando ahora. Ni siquiera me la contaste cuando estuve, cuando fui a visitar allá, cuando nos conocimos en Miami. Pero es cierto que es que cuando nos conocimos en Miami, sí, no sabíamos, el cuento del crucifijo que se lo quitamos y todas esas cosas, sí, pero no sabíamos que estaba manipulado para una brujería. Ah, vale. Eso fue Vale. aquí, eso fue el año pasado, pues. Fue muy reciente. Sí. Pues tú sabes que hay, de hecho el libro finaliza con un episodio de un ritual que hizo Chávez con su espada de graduación, ¿no? de militar, que la entierra en un lugar. Entonces yo describo exactamente cómo se hizo ese ritual, según los testigos que estuvieron allí presentes. Y bueno, me han escrito también exorcistas, incluso pastores evangélicos, gente espiritual de la oposición que dice que hay que destruir ese hechizo porque hasta que no se deshaga ese hechizo será imposible acabar con el chavismo. Entonces hay una superstición generalizada no solo en el chavismo, sino también en la oposición de que esas cosas efectivamente funcionan y que los han ayudado a perpetuarse en el poder. Al margen de esa valoración, es cierto que ese ritual se hizo y, bueno, tan cierto es como, bueno, lo que me estás contando, que si hubo una manipulación del crucifijo que él tanto mostraba hasta de forma pública, pues de la misma forma él creía profundamente en el poder de los rituales. Bueno, que él creía en eso es obvio, pero que a él no le resultó porque se murió, ¿no? Eso Tanto, es cierto. ¿Cómo se llama? No le resultó, porque si no debería estar vivo y muertos sus principales enemigos. No ha podido ni siquiera acabar con la oposición. Bueno, ni la oposición acabar con el chavismo. Pero él murió. Ahora, esa gente que cree en eso, no en las maldades y demás, también dice que él muere, ¿no? Porque tú tienes que hacer un juramento de practicar el bien y seguir unas normas. Y si no sigues las normas o practicas el mal, pues entonces se pierde, pierdes todo ese poder que se te dio previamente. No sé. Pero queda la segunda parte. La segunda parte es Maduro. ¿En qué cree Maduro? Bueno, fíjate que lo habías preguntado, ¿no? Anteriormente y nos fuimos por las ramas y no te respondí. No, me respondiste la primera parte. Yo te Exactamente. dije dos preguntas. Efectivamente, la segunda pregunta no quedó respondida. Ahora procedo a respondértela, a contestártela. Nicolás Maduro, como Cilia Flores también, han practicado y creo sigue practicando la santería como, ya he dicho, una religión casi oficial dentro del chavismo o como la religión casi oficial dentro del chavismo. Pero a él sí lo diferencia de muchos otros santeros o babalaos chavistas, los diferencia otra creencia también singular, particular, extraña si se quiere, que es un devoto, fiel devoto de Saibaba. Ese líder espiritual o pseudo líder espiritual para algunos de la India, que también murió ya hace casi una década y que, bueno, millones, creo que 6 millones de personas en el mundo creían firmemente de que era la reencarnación o era la encarnación de Dios en la tierra, ¿no? Sai Baba, en Puttaparthi, en el estado de Andhra Pradesh. Cilia Flores es una fiel devota de él y por ese motivo Nicolás Maduro comienza ese recorrido. Pues fíjate que descubrí con este segundo libro, El dictador y sus demonios, yo fui allí a Puttaparthi, a la India, estuve 3 semanas conviviendo en ese ashram y allí me entero que Jorge Arreaza, pues no solo era devoto y creyente de Sai Baba, que creía firmemente que era Dios, sino que también vivió allí. ¿Quién? Jorge Arreaza. Arreaza. Sí. Entonces, allí descubro que, bueno,
no solo Nicolás Maduro y Silvia Flores, sino otros altos jerarcas del chavismo. Jorge Arriaza es uno, también fue a visitar Saibaba el Aristóbulo Istúriz y su mujer, devota también de Saibaba. Y ahora sí te vas a sorprender y vas a saltar de la silla cuando te diga que Iris Varela también fue. ¿Quién? Iris Varela, la ministra de Asuntos Penitenciarios. Me han comentado que ella sí no era devota, pero que se apuntó al viaje, bueno, tal vez por curiosidad, tal vez por hacer turismo o por acompañar al grupo. Pues bueno, fíjate que incluso en las últimas alocuciones públicas que ha hecho Nicolás Maduro, él tiene en esa oficina oculta que supongo que debe ser en algún lugar de Fuerte Tiuna, tiene sus fotos de Saibaba. Ramos Alup se refirió también en una ocasión que en el Parlamento venezolano, en el 2015, cuando la oposición gana, toma control del Parlamento, dijo él que habían eliminado, ¿no?, elementos de santería y de idolatría a Saibaba, ¿no? Esto lo confesó públicamente Ramos Alup, y resulta que uno de los brujos de Nicolás Maduro, que por cierto vive muy cerca de donde viven ustedes, allá en Miami, en una urbanización que se llama Doral Isle, Enrique Rodulfo, ex militar, amigo cercano de Hugo Chávez, brujo de Nicolás Maduro según su entorno íntimo, conocido como el Profe, pues también es saibavista. Su hijo trabajó en el consulado, fue vicecónsul de Venezuela allí en Miami, y su hija, sorprendentemente, trabajó en CNN con Ismael Cala. Fíjate tú lo pequeño que es el mundo. Y Enrique Rodulfo dice él mismo, dicho por él mismo, le pronostica a Nicolás Maduro que va a ser presidente, y Nicolás Maduro tiene una fe casi ciega en él. Él ha viajado con la comitiva presidencial a Rusia, a China, a varios países. También se ha beneficiado con contratos muy importantes del gobierno, así como Oscar Dorta, otro hombre cercano a Nicolás Maduro, que ha tenido también y tiene empresas conectadas con empresas públicas en Venezuela, traductor de Nicolás Maduro en ese encuentro que tuvo Maduro y Silvia Flores con el propio Saibaba en el año 2005, cuando van a visitarlo y cuando supuestamente Saibaba le materializa, o sea, hace el milagro de materializar con sus manos, de fabricar mágicamente con sus manos anillos y relojes para Maduro, para Silvia y para los sobrinos, que creo que no son los narcosobrinos que están allí, sino son otros que los acompañaron en ese viaje a Putaparty. Entonces, este arroz con mangos espiritual, esta mezcolanza supersticiosa, es en la que cree Nicolás Maduro. ¿Ya qué extremo ha llegado Maduro, que tú sepas, en estas creencias? Bueno, fíjate que el Pollo Carvajal confiesa, y lo confesó cuando estaba justo en la presentación del libro El Terror y sus demonios allí en Miami, leyendo, supongo, alguna de las crónicas del libro. Él tuitea desde la cárcel que el exministro de Alimentación, ahora creo que es ministro de Minas, Osorio, es el padrino, el hombre que inició en la santería a Nicolás Maduro, y que el propio Osorio ordenó el envío de $500,000 en efectivo en un avión de PDVSA a un babalao de La Habana para hacerle un trabajito espiritual a Nicolás Maduro. Entonces, aquí es cuando decimos que estas creencias, que pueden ser unas convicciones privadas, espirituales, tienen consecuencias para el país. Porque si se ordena a un avión de PDVSA que vaya con $500,000 en efectivo porque Nicolás Maduro quiere hacer un ritual con un babalao cubano en La Habana, pues evidentemente todo este tipo de caprichos espirituales tienen enormes consecuencias para todo el país. Bueno, ¿y recuerdas cómo Chávez, recién llegado al poder, hablaba horrores de PDVSA, de los aviones de PDVSA, de cómo los dirigentes de PDVSA utilizaban los aviones y no sé qué, y que iba a acabar con todo eso, ¿no? Y el camastrón que él llamaba, es decir, son 20,000 veces peores. Demostraron ser
realmente basura. Pero bueno, esa es la vida. Y Así creo es. que todos los países pasan por esto, unos más graves, otros menos graves, pero pasan por esto. Ahora, también dicen que estos babalaos los utiliza Fidel Castro, al igual que muchos de los llamados médicos cubanos, que algunos sí son médicos, justamente como espionaje. ¿Qué sabes tú de eso? Sí, la red de babalaos espías fue sumamente conocida, te comentaba antes, que fue denunciada por los babalaos venezolanos que tenían contratos con el chavismo, algunos con gobernadores, por ejemplo, con el del gobernador del estado Aragua. Entonces allí hacían sesiones del IFAS, la lectura del IFAS, que es esta lectura en la que te pronostican el futuro según la tradición de la santería africana, no de la cubana, sino de la originaria. Y allí se cobraban estas sesiones patrocinadas por las gobernaciones venezolanas, se cobraba a la audiencia, a los asistentes a esas sesiones en dólares. Entonces consultas de 200, 300 dólares, todo auspiciado por el gobierno revolucionario. Son los babalaos venezolanos quienes comienzan a ser desplazados de estos negocios los que denuncian que están siendo sustituidos por babalaos cubanos. Y como te comenté, el propio Raúl Baduel me dijo que a él mismo le habían infiltrado babalaos cubanos que él descubrió que no hacían otra cosa sino enviarle información de inteligencia. Sobre todo, bueno, ya sabes, un babalao es como un psicólogo. O sea, tú ahí al babalao le tienes que confesar en lo que estás, quién es tu amigo, quién es tu enemigo, quiénes son tus amantes. Entonces, bueno, evidentemente es una información valiosísima desde el punto de vista de inteligencia, de control de todo el país, y todo eso los babalaos lo contaban a La Habana. Y está claro, no es para nada descabellada esta versión, porque el G2 cubano efectivamente ha infiltrado delegaciones deportivas, evidentemente a los médicos cubanos que andan por todo el mundo, y cómo no iban a utilizar también a estos babalaos que tanta sensación causaban en la cúpula chavista. Por supuesto que tiene mucho sentido y mucha lógica que lo hayan hecho. Han sido capaces de penetrar hasta organizaciones anticastristas allí en Miami, Hermanos al Rescate, que por cierto el otro día veía la película esta de la Red Avispa con Penélope Cruz y Edgar Ramírez. Pues han sido capaces de infiltrar organizaciones radicales como estas, como la que fue Hermanos al Rescate y las organizaciones de Posada Carriles y estos líderes en el exilio. ¿Cómo no lo iban a hacer con estos babalaos cubanos en Venezuela? Por supuesto que lo hicieron. Película que lo único que vale ahí es Penélope Cruz, que parece cubana, es impresionante. Lo bien que lo hace, parece como si hubiera nacido en Cuba, porque es una propaganda comunista impresionante. Estamos de acuerdo que es un, bueno, no me Descarado. gustó, no me gustó evidentemente la película, tiene una mala crítica, por cierto, pero así todo decidí verla. Mira, y no la pongo ahí el logo para no publicitarla. Pero otra cosa, ¿tú llegaste a hablar y conocer a algún babalao cubano cercano a Chávez o a Maduro? Bueno, fíjate, hay un babalao cubano allí en Miami, Carlos Valdés. Él asegura, no sé si lo conoces, luego ha tenido cierta repercusión mediática. No conozco a ningún babalao. Ha asistido a algunos programas Sí. en televisiones Sí, de Miami. babalao, pero de los buenos. ¿Así? Es verdad. No, dos. Y si haces memoria, seguro sale un tercero. Carlos Valdés, dices tú. Sí, Carlos Valdés, puedes apuntarlo y lo verás con facilidad. Él asegura que él estuvo en el inicio, es decir, cuando hicieron santo, que como llaman en la santería cubana, cuando le hicieron el santo a Hugo Chávez, que él participó en ese ritual. Hay dos versiones distintas, porque hay una, supuestamente, su padrino es Apito, un cubano que era cocinero, a quien Chávez conoce en uno de sus viajes a La Habana, y bueno, comienzan al parecer le gustó mucho la comida a Chávez, la comida que le preparó, y comienzan a hablar de comida, terminan hablando de temas espirituales, y finalmente Chávez como que le encantó el
el personaje. Y este hombre, según me han dicho, pues terminó, creo que estaba muy enfermo o en el estado Vargas, en La Guaira. Terminó allí. Y entonces según varias versiones, que además que decían que era como tartamudo, pero bueno, era un personaje bastante fascinante, pues logró conquistar a Hugo Chávez y fue él el padrino de la iniciación, es decir, el padrino de ceremonia de Hugo Chávez. Hay otros que dicen que el propio Chávez luego ascendió y él mismo era Babalao, es decir, él mismo era el sumo sacerdote, el que dirigía los rituales. Pero bueno, esto Pero ya ese, no... ¿cómo que se llama? Apito. Apito, Apito. ese lo conociste y tú hablaste con él. No, yo no hablé con él, yo no hablé con Apito, yo hablé con Carlos Valdés, Ah, que está allí en Miami, y él cuenta cómo fue esa sesión allí en Cuba de iniciación. Y también hablé, es cierto, con otro babalao venezolano, este no es cubano, es venezolano, que era responsable de la línea aeropostal, era responsable comercial, y entonces él comentaba cómo le comenzaban a pedir todos los militares, los ministros, vuelos a Cuba. Y le decían que tenían que ir a una reunión bilateral, que les regalara pasajes, le comenzaban a pedir que les regalara pasajes ¿quién es eh, ese? a Cuba. Este es Ramón Barrios. Ah, pues yo Está... conozco a Ramón Barrios, Ah, ¿tú lo creo. conoces? Claro, y él se la pasaba en Maiquetía, Efectivamente. Pues en el aeropuerto de Maiquetía. pues puedes Ese hablar es Babalao. nos va a ver. Saludos, Ramón. Creo que es el mismo que estuvo por años y años al Sí, frente de Aeropostal. sí, efectivamente. Ajá. Entonces Sí. sigue. Sí, entonces Ramón me comentaba que como él es santero, sus empleados en Cuba, los empleados de Aeropostal en Cuba, luego le decían a quién iban a visitar esos chavistas. Incluso llegó a mencionar, no lo quiero repetir aquí porque no sé si lo pongo en un compromiso, a algún muy, muy alto, bueno, algún vicepresidente, dos vicepresidentes de Hugo Chávez que fueron allí a Cuba, y entonces a él le decían sus empleados a donde qué brujo, donde qué babalao iban a hacerse los rituales. No, pero si son babalaos no tendrán ninguna vergüenza, sino estarán muy orgullosos de que tú los menciones. No, no, Ramón Barrios yo lo cito en el libro, pero digo, no sé si lo ponga un compromiso de mencionar exactamente los dos nombres de los dos expresidentes que él me había mencionado que asistieron allí. Bueno, uno ya está muerto y el otro supongo que ya va en camino. También Rangel estaba en brujerías de eso, aparte de estar metidos en asesinatos y demás. Bueno, fíjate, yo de José Vicente Rangel, a quien, por cierto, bueno, tú habrás entrevistado a todos estos personajes, Napoleón, tú los habrás no solo entrevistado, sino habrás comido, habrás cenado con ellos, los conoces mucho mejor que yo. Yo con José Vicente Rangel tuve una entrevista, nunca sospeché que pudiese acumular con este tipo de cosas, pero a mí me inquietó una entrevista que le hizo hace muy pocos días la periodista Milagros Socorro a Ibellice Pacheco por su libro, este libro que ha sacado ella, que es Los Hermanos Siniestros, que se refiere, aunque no hace mención explícita, pues se refiere a los hermanos Rodríguez. Y allí Milagros Socorro le pregunta si es cierto que un personaje envejecido, bueno, da todas las características de José Vicente Rangel, si ese personaje es cierto que toma sangre humana para conservarse supuestamente joven y lozano. Entonces, claro, como esta obra ya es un poco más compleja porque entiendo que es realidad, ha sido investigación periodística, pero se puede mezclar, o en teoría, o puede tener algunos trazos de ficción, pues puede ser un poco complicado. Pero a mí me llamó mucho la atención ese episodio de la ¿Cuál es entrevista la con... respuesta? No lo sé porque no lo he leído. Ahí habrá que preguntarle a Bellice, pero yo lo que te iba a decir de José Vicente Rangel no indagué lo suficiente porque desconocía que él estaba metido en estas cosas. Pero si es para conservarse joven y lozano, es mentira, porque no es ni joven, no está ni joven ni lozano. Bueno, No, es que si ha tomado sangre humana, debe ser con el virus famoso. Napoleón, esto es lo mismo que el ritual de Chávez que supuestamente hizo con los huesos de Simón Bolívar
para adquirir todos sus poderes y todas sus cualidades y murió a los 2 años. Entonces ya evidentemente sabemos que este tipo de rituales, la efectividad, pues por lo menos puede ser puesta en tela de juicio. O que esos huesos no eran de Bolívar, como insisto yo, pero bueno, que ahí no está. Es otra Bueno, versión. a todo esto metido en ese mundo tan oscuro, ¿no tuviste temor? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿trataron de echar para atrás ese trabajo? ¿Atentaron contra ti? Son 3 preguntas. Bueno, tuve cierto temor cuando fui a Venezuela. Fui en 2 ocasiones, estuve 6 meses en total, 3 meses el primer viaje y 3 meses el segundo. Pero ya no tenía solo temor por que me echaran un embrujo o me echaran alguna cosa de estas, ¿no? Sino tenía el temor de que me descubrieran haciendo este reportaje y que pudiese tener alguna consecuencia allí, en el territorio, porque evidentemente estaba en territorio comanche, en territorio hostil. Una cosa ya muy distinta cuando llegas aquí a España, bueno, ya te sientes mucho más seguro para escribir y para publicarlo y para lanzarlo, pero allí sí sentía ese temor y no estábamos en la realidad en la que nos encontramos ahora, porque en ese momento, Napoleón, casi todos los entrevistados hablaban con mucha soltura, con mucha naturalidad, cosa que para el segundo libro, 3 años después, casi todos me pedían no me menciones, no pongas mi apellido, no pongas mi nombre, que yo tengo familia aquí, y incluso hasta los que están fuera de Venezuela temen que les hagan algo. Entonces ahí sí ha cambiado de forma muy notoria el miedo de tus propios entrevistados o de la gente que te aporta datos. Eso es así. Las amenazas fueron posteriores. Apenas saqué el libro, pero empezaron, bueno, son perfiles anónimos de redes sociales, por Twitter, por Facebook, luego por Instagram, que me decían cosas que iba a terminar en la olla, que iba a terminar no sé cómo. Pero bueno, nunca le di mayor importancia a eso. Sí, Diosdado Cabello atacó el libro en 2 ocasiones en su programa con el Mazo Dando, lo cual sí es peligroso, porque luego comprobé que una vez que te menciona Diosdado Cabello en su programa de televisión, a los 3 días te están buscando para meterte en el helicoide. Ese fue un testimonio muy común de los presos políticos. Primero los mencionaba Diosdado y después los iban a buscar a su casa. No sé si hay una relación directa o hay una coordinación allí. Y bueno, también este programa Zurda Conducta, también de Venezolana de Televisión, esos fueron los ataques que recibí, pero nunca, digamos, fue algo que realmente llegase a temer por mi vida. Eso nunca ha ocurrido. Es cierto que allí en la editorial que lo sacó por primera vez en Venezuela hubo una compra muy extraña que le compraron casi que la mitad de la tirada, no sé con qué propósito, si para destruirlos o para regalárselos a no sé quién. Pero también eso fue algo muy extraño que ocurrió. Por último, ¿se puede saber cuál es tu investigación ahora para tu próximo libro o es preferible no divulgarlo? No, Napoleón, yo ahora estoy descansando, porque de verdad, después de 2 libros como estos, creo que hay que descansar un poco. Tengo un libro mucho más suave, mucho más bonito en mente, y otro también que hay que tener mucho cuidado para hacerlo en relación a esta gente de dinero y poder en Venezuela, una investigación también mucho más peligrosa. Todavía no me he decantado por ninguna de las 2 opciones, pero por los momentos quiero tomarme un año sabático, bueno, sabático no, trabajar en otras cosas. Ok, antes de despedirnos, tú me has enviado a petición varias fotos. Estoy viendo una carta a Cristina. Cristina era la que le leía antes de llegar al poder las cartas a Hugo Chávez Frías. ¿Cómo conoce Chávez a Cristina? A través de Erma Marsman, que es su hermana. Efectivamente, tú conoces a la familia, tú y tu esposa ya conocen a la familia. Erma Marsman fue su compañera sentimental durante una década, antes de que Hugo Chávez diese el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Y su hermana Cristina no solo era la bruja de Chávez, sino que también consultaba a otros conspiradores. Y fue muy conocida en ese entorno.
¿Y qué es esa carta que me mandas? De la conspiración. Y entonces, esta es la única carta la que él le pide un trabajo, un ritual, explica Herman Marxman, para un cabo primero, de apellido Mejía. Y entonces él le dice que ese muchacho necesita su ayuda de forma urgente y que él le va a pagar todo lo que ella necesite para hacerle ese trabajo. Y esa carta está fechada, ya no recuerdo si era en el 85 o en el 87. Bueno, ahí si la pones ahí, ahí ahora, se verá. hay una foto que no se ve bien la persona. Es una mujer que está en una cama. Sí. Como sentada en la cama. ¿Qué foto es esa? Sí, esa es la foto de Cristina Marxman, la bruja de Hugo Chávez cuando estaba fumando tabaco. Ella, bueno, hacía consultas en su casa. Hugo Chávez dependía muchísimo de ella. En las delaciones que le hicieron antes del golpe de Estado, siempre iba corriendo donde ella a que le hiciera un trabajo, a que le preparara ese interrogatorio que le iban a hacer en el Ministerio de la Defensa, y siempre salió airoso, según confiesa la propia Herman Marxman. Hay otra carta que me manda, es una carta que Maduro le escribe a alguien, no sé, ¿qué carta es esa? No, esa es la carta, pero es de Maduro, pero no de Nicolás Maduro Moros, sino de Nicolás Maduro Guerra, es decir, Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro. Y no es una carta porque eso es el libro de visitas del Salón de la Brujería, conocido oficialmente como el Salón de la Patria. Entonces, en una de las visitas que hace... El Salón de la Brujería lo llaman sí, Salón de la Patria. Sí, así es. Entonces, a lo que hemos caído. Tienen un libro de visitas allí, Napoleón, donde, bueno, incluso logias masónicas, de Cuba también, que yo desconocía que había logias masónicas en Cuba, visitan ese salón y entonces dejan allí en el libro de visitas su experiencia, relatan la experiencia de ese momento. Todos dicen que hay una energía especial, que es un lugar a visitar, que allí está el espíritu de los libertadores, que pueden sentir la energía de los libertadores de la patria. Y en esa carta Nicolás Maduro Guerra más o menos dice lo mismo, describe prácticamente una experiencia mística, religiosa. Allí hay gente que se ha desmayado, te lo cuentan los guías que están allí, los custodios, que hay, incluso hay una pintura de Guaycaipuro donde sale decapitado y dicen que la gente lo ve saliendo a correr descabezado. Es decir, narran estos episodios. ¿Cómo se llamaba, por cierto, Napoleón, aquel programa que tenías tú, que yo lo veía de muy pequeño, de muy niño, que hablaba de estos cuentos también populares? No sé si era, ahora igual me equivoco, no sé si era tu programa, era Dimensión Humana. Dimensión Humana. Eso fue uno de los programas de Dimensión Humana, de todas las creencias esas. Efectivamente. Me acuerdo, el de la Llorona de la carretera La Guaira, que de niño me impresionó mucho. Esta semana justamente, en otro programa que tenía con Herrera Luque, con Francisco Herrera Luque, del cual salieron 3 libros, llamado La Historia Fabulada, el que tú puedes ver esta semana, escuchar esta semana, habla sobre la Llorona y sobre un jinete, ¿no? Como 2 creencias que vienen de hace muchísimas décadas en Venezuela. Y eso lo puedes ver exactamente por mi, ¿cómo se llama? ¿Tu canal de YouTube? Llame Bravo 24. Pero sigamos con esto. Sí. Hay una espada, esa es la espada de Bolívar. Sí, es la espada de Bolívar que está en ese salón, en el Salón de la Brujería, en el Salón de la Patria. Allí está bueno, ahí se puede ver en un recipiente, digamos, acristalado, transparente, se puede ver la espada, y encima hay una copa con pétalos de rosas, pétalos de flores, caramelos, miel y un velón, que no sé si el velón se ve por ese ángulo de la foto que te pasé, pero allí hay un velón y ese supuestamente, te lo dicen los custodios, que es para endulzar el alma de Simón Bolívar. Ese es el ritual que le tienen allá a Simón Bolívar. Que debe ser bellísimo cómo utilizan su imagen. Sí, pero tú sabes que según Germán Carrera Damas, tiene un libro interesantísimo llamado, un clásico ya, El culto a Bolívar. Él ahí narra cómo quienes más utilizaron la figura de Bolívar
son a lo largo de la historia de Venezuela los dictadores. Los dictadores son los que más han utilizado, y ninguno como Chávez, que inclusive más que el propio Maduro. ¿Maduro cree más o menos que Chávez en estas cosas? Dicho por él mismo, Maduro dice que fue siempre un hombre de izquierdas, ateo, agnóstico y no creyente, pero que cuando conoció a Hugo Chávez él cambió. Interesante esa declaración. Es decir, que al convertirse en su heredero político, en su ungido o en su discípulo, también adquiere este tipo de creencias. Es lógico, eso lo logra el poder y el dinero. Claro, efectivamente. Efectivamente. Otra cosa, aquí me mandas un tributo santero, pareciera, y esa hay como una cabeza, esa es la del cocodrilo de la cual hablas. Sí, la cabeza del caimán ahí en Miraflores, hay unas frutas, hay allí unos elementos también muy extraños. En ese salón hay cosas muy extrañas, unos ladrillos en medio del pasillo, pero no es que unos ladrillos que se han caído de la pared, no, unos ladrillos que están allí con un propósito, ¿no? Unas piedras muy raras, unos grilletes, el ancla de un barco, todo eso con flores, con velones, en una cosa, digna de ver, extrañísima, ¿no? Impropia de un palacio presidencial. Hay dos tipos ahí, no sé si disfrazados de marinos o son marinos con unas velas, ¿qué es eso? Sí, bueno, fíjate, eso a mí me llamó la atención, esa foto, esa fue la única foto. El resto de fotos las tomé yo. Esa foto la tomé de las redes sociales, de los círculos chavistas, no recuerdo exactamente si era un círculo bolivariano o algo de la Armada, donde allí están haciendo tienen un velón justo en el Salón de la Patria, es decir, en ese Salón de la Brujería, es decir, que están haciendo algún ritual, algún acto de este tipo, uniformados justo detrás de donde está la espada de Simón Bolívar. Ok, aquí veo también una tal Juana de Dios. Sí. Cuéntame qué es eso, que parece un fantasmón. Sí, Juana de Dios, ya cuando la entrevisté yo hace 7 años, ya era una mujer muy mayor y falleció este año o a finales del año pasado, no recuerdo muy bien. Ella era, o se hacía llamar a sí misma, la suma sacerdotisa de Sorte, la sacerdotisa de Sorte. Y allí ella consultaba muchísimos jerarcas chavistas, jefes de gobernaciones, jefes policiales, militares, algún alcalde, recuerdo el alcalde, no sé si sigue siendo alcalde de Cocorote, iban a visitarla a ella de forma frecuente y según el propio, según ella me relató, y me relató el exgobernador de Lara, Orlando Fernández del MAS, ella lo consultó a Hugo Chávez cuando es Fernández quien lleva a Chávez allí en una visita y ella le hace ahí unos ramalazos en el río. Ok, y ahora tenemos ahí el altar a Chávez en el 23 de enero, ¿no? Sí. Eso también es... a mí me impresionó. Para gente que vive en Venezuela no le parece nada extraño, pero yo que ya llevo tantos años fuera, me impresionó que en el cuartel de la montaña ya hayan erigido un altar para el propio Chávez y entonces el comportamiento del seguidor chavista, del votante chavista, ya es más parecido al de un devoto con su santo que al de un ciudadano con un dirigente político. Y entonces allí le llevan ron, le llevan café, le llevan agua, le prenden velitas y le dejan cartas del tipo, porque alguna leí, por favor Chávez, quiero que mi marido regrese, o por favor necesito una casa o necesito un trabajo. Bueno, David, muchísimas gracias. Es David Placer, tiene 2 libros que han sido bestseller, evidentemente, Los Brujos de Chávez del año 2018 y del año pasado El Dictador y sus Demonios, que es sobre Nicolás Maduro, periodista e investigador. De verdad que muchas gracias por darnos este programa, ¿sí? Gracias a ti, Napoleón, por la invitación. Hasta luego.